Analicemos el siguiente texto. El barbero Iván Yakovlevich vivía en la avenida Voznesensko, en un barrio de Petersburgo. En la fachada de la casa se habían borrado las letras de su apellido y solo quedaba en la placa la figura desteñida de un parroquiano con las mejillas enjabonadas y al pie de un letrero se hacen sangrías. Aquel 25 de marzo que no terminaría sin que sucediesen sucesos extraordinarios, el barbero Iván Yakovlevich se había despertado bastante temprano y entreabrió los ojos en una atmósfera impregnada del delicioso aroma de pan caliente. Incorporándose sobre la cama, observó a su mujer, Praskovia Osipovna, a quien le apasionaba el café. Sacaba del horno pan acabado de cocer. Bien, se nota que es un texto de carácter literario, ¿sí? Texto de carácter literario, y que al inicio nos informa sobre el lugar donde vive el barbero Iván. Nos informa más o menos por la manera como describe la fachada de la casa en un lugar no muy lujoso, ¿no? Nos dice que aquel 25 de marzo, empieza con un suceso extraordinario que no va a terminar a lo largo del día. Y ya desde ese momento el autor nos cautiva. Nos genera la curiosidad, ¿no? ¿Cuáles serán esos sucesos extraordinarios? Entreabre los ojos en una atmósfera bastante agradable para el olfato por el pan caliente que la pareja, su esposa, seguramente preparaba. Dice acá, su mujer, su esposa, Praskovia, que era una, vamos a decir, gustosa del café. Y preparaba tanto para ella como para él, además del pan. ¿Qué pasó en ese momento? Él le dice a ella, no me prepares café, más bien me ha provocado desayunar pan caliente con cebolla. Bueno, no resulta muy amable el esposo, ¿no? Se supone que si la pareja, la esposa, está preparando el cafecito para los dos, se supone que debería tomarlo, ¿no? Por lo menos aceptarlo. Pero dice, no me prepares café. Pues que engulla pan, mejor para mí. Reflexionó su mujer mientras disponía el pan sobre la mesa. Tomaré doble ración de café, ya que tú no te lo vas a tomar, entonces los dos para mí, dice la esposa. Iván, por razones de decencia, se puso la chaqueta sobre la camisa y habiendo tomado asiento, echó sal, preparó 2 cabezas de cebolla, tomó el cuchillo y después de hacer una mueca significativa, se entiende que esa mueca significativa va a ser una mueca especial para que la pareja vea, ¿no? O puede ser una mueca significativa en el sentido de estar preparado para lo que va a hacer, cortar la cebolla, ¿no? O sea, no es un rostro inexpresivo. Como va a cortar la cebolla, de repente se alista, ¿no? Va a cortar la cebolla. Se dispuso a cortar el pan. Una vez que lo hubo partido, miró al centro y percibió algo extraño que brillaba en el pan. ¿Qué pasó? Iván limpió cuidadosamente el objeto y luego lo examinó en el pan. ¿Qué cosa había? Está duro, se dijo. ¿Qué diablos podrá ser? Frotó el objeto hasta borrar la última adherencia de miga y entonces se quedó helado. ¿Qué pasó? Una nariz. ¿Una nariz? Sus dedos se separaron y el objeto, es decir, la nariz, cayó entre las cabezas de la cebolla. En tanto incrédulo, el barbero, Iván,
comenzó a frotarse los ojos, ¿no? Pensaba que esto es una broma, un sueño, está mirando mal. Una nariz, en efecto, una nariz. Y hasta le parecía que fuese de algún conocido. Recuerda que él es barbero, ¿no? Habrá dicho, ¿y esta nariz dónde le he visto? El terror se reflejó en el rostro de Iván, pero ese terror fue insignificante comparado con la indignación que sacudió a su mujer. O sea, mientras él está experimentando terror, la mujer en ese momento experimenta indignación. Debería la mujer también gritar, ¿no? Oye, ¿qué es eso? Gritar despavorida, pero no, la mujer está indignada. ¿Dónde has cortado esa nariz, animal? Notamos que ese calificativo animal revela que la mujer pues estaba de repente reprimiendo una serie de insultos, una serie de increpaciones al marido. Se deduce que esta pareja no era feliz. ¿No? En vez de ayudar al marido, decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿No? Aterrarse, ¿no? Le dice, ¿dónde has cortado esa? O sea, encima lo culpa. Lo culpa él por ser el autor de esa nariz cortada. Aulló colérica, borracho, miserable. Yo misma te entregaré a la policía. He oído decir de tus clientes que cuando afeitas haces tanto daño en la nariz que apenas pueden soportarlo. Ahí está, pues, esa nariz que has cortado. Mira lo que ha pasado. Pero Iván estaba más muerto que vivo. Había identificado la nariz como perteneciente al asesor colegiado Kovalev, a quien afeitaba los jueves y los domingos. ¿Qué hacía la nariz ahí? ¿Cómo había ido a parar la nariz en ese lugar? No hay dato en el texto para saberlo. El texto literario, ¿qué pasará más adelante en esta narración? No sabemos. Pero si es cierto que esta nariz realmente pertenece al asesor Kovalev, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos deducir? Una posibilidad es que el mismo Kovalev haya enviado, haya guardado su nariz en el pedazo de pan para hacer sufrir al barbero. Pero ¿no es un poco malévolo, un poco terrorífico esto? Sí, por supuesto que es terrorífico. Por lo menos este relato tiene esa característica, el terror, lo espeluznante. ¿Sí? Bien, esa fue la lectura, y lo que nos queda a nosotros como buenos lectores es escarbar en los detalles del texto. La pregunta nos formula lo siguiente: ¿cuál es el tema central del texto? Bueno, quedó claro en que el texto tiene carácter narrativo. Y en este texto narrativo, ¿qué es lo principal? ¿Una persona? ¿El barbero? No, lo principal no es el barbero. Acá lo principal en el texto es lo que le pasa al barbero. ¿Qué le pasa al barbero? Claro, encuentra, descubre. ¿Qué cosa descubre? ¿Qué cosa encuentra? Una nariz. En su condición de barbero se presume que esa nariz pertenecía al colegiado Kovalev. Y qué mejor que calificar de escalofriante, ¿no?, este descubrimiento. Imagínense ustedes cortar su pan y encontrar una parte de un hombre. En este caso del barbero, imagínate encontrar en el pan una nariz. ¿No sería escalofriante, pavoroso, terrorífico? Claro, incluso esto debería haber generado desmayo en la pareja. Pero ya sabemos en el texto cómo reacciona la pareja, ¿no? Habría que suponer que esta pareja, pues, no se llevaba bien. No había armonía en ese matrimonio. Lo principal entonces es el escalofriante descubrimiento de una nariz. Profesor, ¿y por qué no la E? La nariz extraña en un pan. Porque no es el dato suficiente. ¿Cómo califico la nariz? De extraña,
nada más. Pero en el texto, principalmente en la nariz que se habla de su descubrimiento, un descubrimiento insólito, terrorífico, pavoroso. Por eso la respuesta es la A. La pregunta nos dice, el sentido contextual del término, la palabra helado. Bien, esto lo podemos ubicar casi por la mitad de la lectura, cuando se dice literalmente, frotó el objeto, la nariz, hasta borrar las últimas adherencias de miga, y entonces se quedó helado. Era una nariz. Entonces se quedó helado. O sea que se quedó admirado, sorprendido. ¿Pero qué es esto? Incluso él en una parte plantea antes de ese encuentro qué diablos podrá hacer. Se entiende que el ánimo también de él no era muy agradable en la mañana, ¿no? Porque desde que inicia la mañana, él le dice a su mujer, pues, no me prepares café. Oye, pero si un café es delicioso en la mañana, ¿por qué no lo va a querer? Alguna discusión habrán tenido, ¿no? Su ánimo no era del todo agradable. Entonces el helado hace alusión a su actitud sorprendida, admirada, y la única y mejor alternativa que tiene que ver con esta actitud de sorpresa, justamente es perplejo, admirado y sin saber qué hacer. Respuesta B. La pregunta nos formula lo siguiente, ¿es compatible con el texto afirmar que coincide con la lectura? El barbero cobra mucho dinero a todos sus clientes. Del cobro nunca habló en el texto. No, se habla de la reacción a partir de lo que la esposa le recrimina en una parte sobre los clientes. Iván habló procazmente con su esposa. ¿Fue procaz? ¿Fue desvergonzado? No solamente le dijo, no me prepares café. Más bien me han provocado desayunar pan caliente con cebolla. Procaz no fue, demasiado. Praskovia, su mujer, decidió encubrir a su marido. Nada, si encima le dice, te voy a denunciar con la policía, te voy a entregar a la policía. La siguiente, Iván tenía clientes insatisfechos con su trabajo. Sí, eso se podría deducir a partir de lo que la esposa le recrimina, ¿no? He oído decir a tus clientes que cuando afeitas haces daño en la nariz, que apenas lo soportan. Que se puede deducir que tenía clientes insatisfechos. Respuesta D. La pregunta nos formula lo siguiente. Se desprende del texto que Praskovia Osipovna, o sea, la mujer del barbero, A. Sabía que su pareja era un criminal. Bueno, en el texto jamás se plantea que el barbero era un criminal. Ahora, que ella sepa que era un criminal, no, lo está acusando de criminal, que no es lo mismo que saber que era un criminal. ¿Y por qué lo acusa de criminal? A partir de lo que ha escuchado sobre lo que se dice de su pareja, de su marido. Le llama borracho, miserable, ¿dónde has cortado esa nariz, animal? Yo misma te entregaré a la policía. Pero no hay dato para decir que ella sabe que es un criminal, porque dijéramos que eso es cierto. En el texto no hay dato para sustentar que él realmente sea autor de crímenes. La alternativa E, que nos dice, Praskovia carecía de empatía con su pareja. Se supone que la pareja, la esposa, en ese momento que encuentra la nariz, debe decirle, ¿qué pasó? Oye, esa nariz, qué horrible, ¿cómo es posible? ¿Quién se ha atrevido? Pero no, ella lo quiere echar con la policía. Y ya desde el comienzo, ¿no? En vez de decirle, amor, tómate cafecito en la mañana, está caliente, le voy a parar para ti. Y dice, no, mejor para mí voy a tomar dos raciones, dice, ¿no? 2 raciones. Incluso cuando va a hablar del pan, dice, pues que engulla pan mejor para mí. Tomaré doble ración de café. No había empatía, no se identificaba con su marido. E incluso podemos deducir que se quería deshacer de su marido. Respuesta E. La pregunta nos formula lo siguiente. Si el barbero hubiese sido una persona sobria y afable,
Bueno, se entiende en el texto por la manera como trata el esposo a su pareja, prácticamente le desprecia el café que le ofrece. Le dice, no, yo prefiero comer pan con cebolla. Ya, esa es una manifestación de que el tipo es poco amable, poco servicial con la pareja. Y la pregunta dice, ¿y si el barbero hubiese sido una persona sobria y afable? Entonces yo pienso que Praskovia, su mujer, hubiese estado encantada de tener un marido con esas características. Y si esta mujer hubiese tenido ese encanto respecto a su pareja, ante el descubrimiento de la nariz, hubiese reaccionado diferente. Hubiese compartido el terror, no el pavor que experimentó su marido. Praskovia habría tenido otra reacción ante el descubrimiento. ¿Se entiende? De la nariz. Respuesta, la A.